Hoy quiero empezar a ver bancos de preguntas, ¿no? Pues ya para empezar a entrar a lo que es las evaluaciones, ¿sí? Aquí en añadir actividades o recursos, yo voy a tener aquí la actividad examen, ¿sí? Esa, digamos, lo puedo usar para quizzes, para exámenes, cuestionarios cortos, etcétera, ¿no? Básicamente es la actividad. Entonces vamos a ver si yo genero la actividad de examen. Aquí lo primero que me pide es el nombre, entonces vamos a ponerle examen 1, una descripción, que otra vez es opcional, y aquí me pone una configuración de mi examen. Entonces me dice cuánto tiempo. Esto lo que me dice es, por ejemplo, si mi examen va a ser el viernes o el va a ser todos los viernes de cada semana de tal a tal hora, entonces yo aquí puedo programar. Este se va a abrir este viernes siguiente de tal hora a tal hora. Y entonces solamente entre esas horas los estudiantes van a poder entrar al examen y realizarlo, ¿sí? Le puedo dejar un límite de tiempo, le puedo decir que pase cuando se acaba el límite de tiempo, ¿sí? Ahorita luego vamos a estas configuraciones con más calma. Calificación, etcétera, ¿no? Vamos ahorita a dejar las configuraciones como están y después volvemos a esto cuando ya configuramos el examen completamente. Entonces, puedo crear el examen así nomás y me dice que aún no se ha agregado preguntas. Entonces, aquí tengo dos opciones. Una es editar el examen. Editar el examen me ofrece la posibilidad de añadir preguntas, ¿sí? Pero si ustedes se fijan acá, eh, tengo que, de aquí, de la parte añadir, me hace una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Yo puedo añadir preguntas directamente al examen, ¿sí? Y aquí me sale cuál es el tipo de preguntas. Pero es mucho más fácil, o para mí es mucho mejor, tener las preguntas en un banco de preguntas, ¿sí? Y eso, porque eso me ofrece que yo tengo, digamos, 20 preguntas sobre un tema, pero el examen puedo hacerlo solamente de 5 preguntas de esas 20, ¿sí? Y también me da la posibilidad de seleccionar una pregunta aleatoria. Eso quiere decir que si tengo 20 preguntas y hago mi examen de 5 preguntas, entonces mis estudiantes no todos van a tener las mismas 5 preguntas, ¿sí? Sino que van a tener, de esas 20 les va a salir 5 al azar, ¿sí? Pero para eso necesito tener mis preguntas en un banco de preguntas, ¿sí? Entonces vamos a generar el banco de preguntas primero y luego las añadimos al examen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empiezo con el banco de preguntas? En la pantalla principal de mi curso, voy aquí al engrane y del engrane tengo que buscar más hasta el último y eso me lleva a esto, administración del curso. Y aquí en la primera pestaña de administración del curso, hasta abajo me aparece la opción banco de preguntas, ¿sí? Y la primera es preguntas, la segunda es categorías, luego importar y exportar. Vamos a ir a preguntas. Y aquí me aparecen de hecho las 4 pestañas que tengo acá, ¿no? Entonces, aquí el banco de preguntas siempre generalmente yo puedo dividir mis preguntas por categoría. Aquí por defecto me aparecen DCL1307, es porque es el nombre corto de mi curso, ¿sí? Entonces yo las preguntas todas las puedo meter en esta categoría. O puedo crear subcategorías, ¿sí? Es decir, por ejemplo, son categoría de preguntas del examen 1, preguntas del examen 2, preguntas del examen 3, ¿no? Eso generalmente es más fácil para poder organizarlas o por tema, ¿no? Preguntas de tema 1, tema 2, tema 3, etcétera. Y entonces es mucho mejor hacerlo así. Entonces, ¿cómo añado categorías? Si voy aquí en la pestaña categorías, ¿sí? Aquí de hecho yo añadí una, lo voy a borrar. ¿Ok? La primera categoría que me sale es la de mi curso. No tengo categorías acá, ¿sí? Entonces, cuando me sale esto, en la pestaña categorías, voy hasta abajo, hasta la parte de abajo. A ustedes no les debe salir tanto. A mí me salen más cosas por los cursos en los que estoy. Y hasta abajo me sale la opción añadir categoría, ¿sí? Y entonces aquí me dice cuál es la categoría padre. A mí me sale igual, es mi curso. Le voy a hacer por defecto en el nombre del curso que tengan, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuál sería mi categoría? Vamos a ponerle tema 1. Puedo añadir una información sobre la categoría, ¿sí? Y, y nada más, no me pide nada más. Es el único campo obligatorio, es el nombre de la categoría. Le doy añadir. Y entonces ahora tengo una subcategoría. Entonces aquí puedo eh,
añadir mis preguntas del tema 1, ¿no? Para tenerlas organizadas y tenerlas separadas de las otras. Y así puedo añadir más categorías. Incluso puedo añadir subcategorías. Es decir, por ejemplo, si yo quiero que el tema 1 tenga una categoría que se llame tema 1A, entonces aquí lo que voy a hacer es tema 1A. En la categoría padre ya no voy a escoger por defecto en DCL 1307, sino que mi categoría padre sería el tema 1. Y otra vez le doy añadir categoría. Y ahora si se fijan, el tema 1A aparece como una subcategoría de la categoría tema 1. ¿Ok? Entonces esto es una herramienta sobre todo para organizar sus preguntas, sobre todo si vamos a usar preguntas aleatorias. Cuando configuremos, nos vamos a dar cuenta que cuando yo selecciono preguntas aleatorias, generalmente lo que hago es seleccionar una categoría y de esa categoría salen mis preguntas aleatorias. Entonces es muy útil tenerlas organizadas en categoría y no todas en una carpeta, porque entonces me va a tardar mucho más configurando mi examen. Muy bien, entonces estas categorías, importar, yo puedo importar preguntas, ¿sí? De cualquiera de estos formatos. De Blackboard es otra plataforma LMS que no es gratis, una plataforma que sí hay que pagar. ExamView, Aiken, hay unos formatos que la verdad yo no conozco. Y un formato XML. Para generar un formato XML se puede hacer en Excel y guardarlo como XML, pero el Excel tiene que tener un formato y unos nombres de columnas muy específicos para poder hacer esto. Entonces esto lo quiero ver con más calma el lunes o en un video aparte para no, eh, para no saturarlos con información ahora. Y la verdad es que importar en formato de XML es casi el mismo trabajo que hacer una pregunta cada una, ¿no? Para mí es mucho más fácil hacer las preguntas dentro del Moodle. La verdad es que es mucho más sencillo y es casi el mismo trabajo que hacerlo en una plataforma Excel y luego importarlo, ¿sí? Entonces, bueno, y exportar, pues es lo mismo. Si yo tengo mi categoría, lo puedo exportar en un formato XML. Digamos que yo quiero mis preguntas exportadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a preguntas. Voy a hacer mis preguntas. Aquí tengo que seleccionar dónde las quiero, en qué categoría. Entonces vamos a decir que las quiero en el tema 1. ¿Sí? Y aquí ya me sale las opciones que es filtrar por marcas. Ahorita no estamos usando marcas. Acuérdense que las marcas son como datos, como etiquetas que me ayudan a buscar preguntas. ¿Sí? Ahorita no estoy usando marcas. Y me da otras opciones de búsqueda y finalmente el botón de crear nueva pregunta. ¿Sí? Entonces vamos a crear una nueva pregunta. Y aquí es donde me aparece este menú de elegir el tipo de pregunta a agregar. Entonces me aparece opción múltiple, falso verdadero, relacionar columnas, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar dentro del texto, arrastrar y soltar marcadores, calculada, calculada opción múltiple, calculada simple, GeoGebra, relacionar, close o close, y seleccionar palabras faltantes y al final una descripción, ¿no? Entonces, estas son el tipo de preguntas que puedo añadir en un examen en Moodle, ¿sí? La más usada, pues indiscutiblemente es opción múltiple, ¿sí?